¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Periodismo en Plural. Le doy la más cordial bienvenida, al igual que a mi invitada y a mis invitados. Esperanza Romero, ¿cómo estás? Con el gusto de nuevo de estar con ustedes. Muy buenas noches. Ivana Rasola. Hola Trini, buenas noches. Gabriel, Esperanza, un placer estar con ustedes. ¿Cómo estás, Gabriel Ivana? Buenas noches, siempre es muy grato estar con ustedes, Trini, Esperanza e Iván. Cuando les digo cómo están... Y este gran auditorio que tenemos. Claro, por supuesto, el calorón, ¿no?, que estamos viviendo en estos días. ¿Cómo les va? La verdad es que nos va, sobre todo después de conducir ciertos trayectos que agrégale las vialidades tan complicadas y se hace de repente insoportable. Si no traes un aire acondicionado en tu auto, la verdad es que se vuelve muy 37 grados estaba hoy por la tarde. Y que llegaremos a 40, ¿no?, esta semana. Seguramente. Bueno, pues a cuidarnos. Lo que nos falta, así es de que todavía... A la intemperie debe estar cerca de 40. Yo creo que sí. Pues esta noche... Hay que cuidarse de los golpes de calor. Exacto. ¿No? Y de los golpes políticos también. También. Pero, porque vamos precisamente a tocar ese tema, ¿no? Es que ahí más bien deben pensar en darlos. A ver quién da el primer golpe, ¿verdad? Bueno, pues ya supimos quién dio el primer golpe y es que precisamente esta noche vamos a platicar sobre la sucesión en la 4T y quiénes dan el primer paso para dejar el cargo y estar justo ya contendiendo para tener esta candidatura para el 2024 por el partido Morena. Vamos a hablar también de esta propuesta que se lanzó en la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador de tener un nuevo registro o revisar el registro de personas desaparecidas ante las diferencias precisamente en los datos que ha tenido, sobre todo con el estado de Jalisco. Y por último, nuestro tercer tema que vamos a abordar esta noche es la cancelación de normas oficiales mexicanas, las NOM, que tienen un impacto importante en el tema de salud y nos vamos a enfocar precisamente cáncer de mama, cáncer cervicouterino y otros padecimientos. Así que vamos a comenzar precisamente con esta reunión que se registró este fin de semana, donde el Consejo Nacional de Morena ha puesto sobre la mesa ya las reglas del juego y quiero empezar contigo, Iván, ¿cómo lo viste? Bien, pues es un proceso inédito, ¿no?, en el que el presidente de Morena, Mario Delgado, pidió un minuto de silencio por el dedazo. Dice Mario Delgado, se eliminó esta figura. Y aquí creo que podemos tener diferentes opiniones. A mí en lo particular me parece que el dedazo no se elimina, simplemente se transforma. Me parece que este proceso que estamos viendo... Lo que sí es que si se elimina quiere decir que López Obrador entonces fue producto, ¿no?, de un dedazo. Digo, pudiéramos hacer esa reflexión, ¿no?, que había esas prácticas todavía, ¿no? Sí, podría ser, ¿no? Digo, el presidente está tratando de... Él habla de una transformación y también el proceso de esta sucesión presidencial en sí mismo constituye un proceso innovador. Pero me parece que en el fondo hay un elemento que predomina en toda esta... situación que hemos visto desde la semana pasada, donde un día lunes, una noche lluviosa en la Ciudad de México, el presidente reúne a Delfina Gómez, reúne a sus 4 corcholatas, como él le dice a estas personas que van a participar en el proceso sucesorio, y les marca las reglas. Entonces, de alguna forma se había especulado mucho sobre qué implicaban estas reglas, y pues bueno, me parece que de este proceso que se da a conocer el día de ayer, algo que está presente es el control por parte del presidente de todo el proceso. Control desde el momento, ¿cuándo van a renunciar? Bueno, lo van a hacer a más tardar el viernes de esta semana. Control respecto a qué pueden decir los y la candidata, que en este caso no pueden ir con medios que sean adversos a Morena. Van a tener que disponer de recursos propios, no van a poder disponer de recursos públicos o de recursos de alguna empresa. Todo tiene que ser financiado con los recursos propios. No puede haber debates entre ellos, tampoco puede haber descalificaciones. Entonces, ¿ante qué estamos? Pues me parece que ante un proceso muy controlado en el cual pues el presidente lo que quiere evitar es la fractura, lo que quiere evitar es la división interna. Entonces, lo que vamos a ver a lo largo de estos 2 meses y medio es una gira en donde todos y la aspirante, porque ni siquiera la podemos llamar candidata, pues van a hablar muy bien de la 4T, pero donde difícilmente vamos a encontrar esos contrastes. ¿Qué es lo que hace diferente a Claudia Sheinbaum de Marcelo Ebrard? ¿Cuáles son sus propuestas en materia de economía? ¿Cuáles son sus propuestas en materia de seguridad? Va a ser difícil ver
ver algo así. En la mañana escuchaba una entrevista a Mario Delgado donde le preguntaban, oye Mario, pues hemos visto cómo la pinta de bardas ha estado fuera de control, la pega de espectaculares. ¿Qué va a pasar con todo eso? Y Mario Delgado decía, les prometo que a partir del día de hoy ya no va a haber más de ese tipo de cosas. Difícil, ¿no? Que se pueda cumplir, porque además, ¿quién los va a hacer cumplir? Dice que es un proceso regulado. Esto no es un proceso regulado porque no lo regula el INE. No tiene validez por parte del Instituto Nacional Electoral, ¿verdad? Pues al menos el reconocimiento, pero lo que sí podría hacer el INE y el tribunal es decir, aquí puede haber un acto anticipado de campaña y eso podría tener consecuencias. ¿Lo hay desde tu perspectiva? Lo que pasa es que esto es complejo porque si estos aspirantes piden el voto, entonces se puede considerar un acto anticipado de campaña, pero estamos ante un proceso que no está regulado por la ley. Y eso tiene su... Es un vacío legal. Del 16 de junio al 27 de agosto los vamos a estar recibiendo seguramente también en Jalisco, mi querida Esperanza. Dijeron algunos, Trini, que estarían visitando 3 o 4 ciudades por día. Lo que sí me detengo un poquito en lo que comentabas con Iván respecto a las reglas del juego. El presidente no levantó el dedo, ni la mano, metió el cuerpo entero desde hace 8 días y me parece que está haciendo lo que debe desde los intereses de Morena, buscando la unidad y que no se vaya a fraccionar, que no se vaya a provocar una ruptura, que a final de cuentas en el proceso de 2024 representaría el no tener la sucesión, de no lograr el triunfo que espera para la famosa continuidad de la 4T. Pero hoy hay declaraciones de Marcelo Ebrard que a mí me parece que vale la pena revisar, detenernos en ellas, porque nos está dando la pauta para pensar que no se va a poner como un soldado totalmente obediente a hacer lo que se le pida. Cuando dice que él nunca va a dejar de ser amigo y nunca va a dejar de tener su admiración al presidente, pero cuando dice también que quien aspira a estar en la presidencia de la República, lo primero que tiene que ser es tolerante ante las voces discordantes, apertura a los que piensan diferente. Él con toda claridad dijo hoy que va a ir con esos medios que no son afines a las 4T. Él está abierto a todos los medios. Así es de que creo que va a empezar a dar las pinceladas de lo que es su propuesta desde los términos de diferente, en tanto que no está tan adherido, así como podríamos esperar de la doctora Claudia Sheinbaum, a lo que le esté indicando el presidente. Ambos se dicen hoy que serán los ganadores, no de la candidatura, de la presidencia inclusive, pero hoy Marcelo le ofrece que sea su secretaria de Gobernación. Lo mejor que le puede pasar a Morena es que quede quien quede de candidato, estén unidos y se arropen. Sin embargo, creo que está por verse, creo que Marcelo Ebrard no estaría como tan dócil para ese terreno. Pero el tema de las casas encuestadoras, que viene dentro de lo que acordaron ayer en la reunión de los morenistas en el consejo que tuvieron, es importante porque en el resultado de la elección de junio pasado, el domingo 6, que ganó Delfina Gómez en el Estado de México, ella saca apenas 8 puntos porcentuales de diferencia respecto a Alejandra del Moral. Y las encuestadoras, algunas lo ponían con 20 o hasta con 30 puntos. Era otro mundo, otro escenario, y los tenía con un optimismo desbordante. Algunos morenistas que creían 100% en esas encuestas. Marcelo Ebrard insiste en que está pasando el mismo fenómeno de él respecto a Claudia Sheinbaum. Y el que Morena haya diseñado que cada aspirante proponga 2 casas encuestadoras que se sorteen para las encuestas espejo, a mí me parece una estrategia interesante, pero también reveladora respecto a que la moneda está en el aire y que quizá esta unidad que tanto se estaría pregonando y que el presidente estaría buscando desde la cena hace una semana, pues está por verse. O sea, que no existe en realidad, ¿no? O sea, nada más no se ha presentado el foro donde podamos ver la disputa. Tanto así que Marcelo Ebrard dice, no, es que sí tenemos que discutir en un debate quienes estamos candidateándonos, ¿no? Hasta de la pregunta, de la forma de la encuesta, dice Claudia Sheinbaum que debe ser una batería de 9, 10 preguntas. Y Marcelo dice, no, ¿quién quieres?
Elige, ya no son 4 corcholatas, 2 más. Yo me preguntaría, bueno, ¿qué tantas posibilidades tiene? La inclusión, creo que vale la pena analizarlo. ¿A quién le serviría, a quién le favorecería? Gerardo Fernández Noroña y el Manuel Alemán. Manuel Velasco, el exgobernador, actual senador, y que es el más joven, 43 años. Los demás rebasan los 60, 63 Marcelos. Adán Augusto es el más joven de los sesentones, es el más joven. ¿Cómo lo viste tú, Gabriel? Mira, desde 2 perspectivas. Una, la perspectiva de operación política. La condición humana es impredecible. A veces los humanos somos impredecibles. Y aparentemente puede ser un político muy avesado, con mucha experiencia, muy hábil, y se te puede salir de control. Y lo señalo en contexto. En el caso de Carlos Salinas de Gortari, la sucesión de Carlos Salinas de Gortari, era un político de los más inteligentes y brillantes que ha tenido México en los últimos 50 años. Y su proyecto iba viento en popa y le falló la sucesión. No supo manejar la sucesión. No aceptó uno de los aspirantes fuertes cercanos a él, como a Manuel Camacho. Su delfín fue Luis Donaldo Colosio, y ya vimos lo que sucedió. Le matan a Colosio. Se revela antes Manuel Camacho, surge lo del ZLN, y fue el caos, y aquel proyecto transeccional de Carlos Salinas, ahí termina, en un caos, ¿no? Tanto que se tuvo que ir fuera del país. Y en ese contexto quiero resaltar la habilidad política de López Obrador. Yo la verdad creía que podría ser desbordado por esos ímpetus de los personajes, la ambición de los personajes, y sin embargo, pues no ha sucedido. Él se mete a operar esa cena a la que hace referencia Esperanza e Iván. Pues ahí se determinó precisamente los acuerdos fundamentales. Y finalmente la política son acuerdos. Y los acuerdos un acuerdo fundamental es pues que va a haber un ganador o una ganadora, ¿no? Y los otros 3 perdedores tendrán, el gran ganador un premio mayor, y los otros reintegros pero jugosos, que sería la Cámara de Diputados, que sería la Cámara de Senadores, en el entendido pues que Morena va a ganar, y que podría ser el gobierno de la Ciudad de México o un puesto en el gabinete, ¿no? Entonces, es un acuerdo ya que se estableció, y eso evitó esa fractura, porque Marcelo iba a hacer una propuesta diferente a la que traía la presidencia nacional de Morena, y se serenó Marcelo, y se establecen esos acuerdos. Entonces, la operación política del Consejo Político Nacional de Morena fue por nota, ¿no? Así fue manejado por Mario Delgado, y también por el presidente del Consejo Nacional de Morena, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, ¿no? Entonces, muy bien la operación, se da muy bien la operación, sale muy fuerte Morena, sale muy fuerte. Los acuerdos que se establecen, todos lo aceptan, incluso Marcelo, con sus matices, pues. Entonces, hasta ahorita creo que va muy bien. O sea, para Morena, la operación de López Obrador, la inteligencia y habilidad de López Obrador, ahí se está manejando. Un presidente fuerte que ha sabido manejar su sucesión, ¿no? Viene ahora la contienda. La encuesta es el método. Finalmente la encuesta, 5 encuestas. Y ahí yo tengo mis dudas de que sea un método eficaz, en razón de que la encuesta, pues vimos, como bien señala Esperanza, en el Estado de México, las predicciones de las encuestas eran 15, 20 puntos que tendría Delfina, y sin embargo logra ganar con 8 puntos, y esos 8 puntos no los ganó Morena, se los dio el Verde y se los dio el Partido del Trabajo. Entonces, si hubiera MC anunciado una alianza con precisamente otro resultado, Alejandra del Moral, podría haber sido otro resultado. Otro resultado. Entonces, las grandes perdedoras en esta elección fueron las encuestas. Sin embargo, pues es el método que le apuesta a Morena. Vamos a ver qué pasa. Pareciera que hay equidad. Bueno, hay equidad entre los 4. Yo no sé cómo los otros 2 que entran de relleno, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, cómo van a empatar en la cuestión de equidad. ¿Cómo? Y bueno, se establece otra serie de criterios.
que ahí es un punto negrito que le podemos poner en torno a la libertad de expresión y en torno a una visión maniquea del ejercicio del poder, ¿no? Como eso de que va a haber empresas o grupos de comunicación que van a ser vetados porque han sido muy críticos o han atacado a la cuarta T. Y otro asunto es que para que haya piso parejo se les determina que no se pueden hacer alianzas con grupos de poder, de comunicación, políticos, empresarios, que es muy dado. Eso es en el papel. Vamos a ver cómo sucede en la realidad, que no va a haber acarreo, qué es acarreo de entrada, cómo se califica el acarreo. Déjame, Gabriel, preguntarles, en estos lineamientos, ¿no? Marcelo Ebrard ha sido un político querido también por la oposición. Hay grupos como el que tú mencionas, ¿no? Grupos empresariales, etcétera, que sienten cierta afinidad con Marcelo Ebrard, aún siendo de la 4T, cuando se ha segmentado, ¿no?, la participación política en México, ¿no?, y estos grupos que mantienen el poder económico. ¿Pudiera ser que la oposición le esté haciendo un gran favor a Marcelo Ebrard para que se convierta justo en el candidato perfecto, teniendo la preferencia de ese grupo de la oposición y teniendo también la carta de presentación de la 4T, Iván? Mira, me parece que López Obrador está interpretando que si ciertas condiciones se mantienen, el proceso puede ser exitoso. Me parece que algo que no está tomando en cuenta es el factor del medio ambiente. ¿Quién, por ejemplo, puede asegurar que las gobernadoras y gobernadores de Morena no van a intervenir a favor de alguno de los candidatos? Pues ya se quejó Marcelo Ebrard, ¿no? Precisamente el viernes hay un apoyo en redes sociales de un grupo de gobernadoras y gobernadores, incluida también la secretaria de Energía, Rocío Nale, que se pronuncian abiertamente por Claudia Sheinbaum. Después van a tener que borrar esos tweets, porque se supone que están en una etapa en la cual ya no puede haber un apoyo público de parte de ningún gobernante ni de ningún funcionario público. Entonces, nada, por ejemplo, puede descartar tampoco que sean los empresarios los que también empiecen a aportar recursos a cada una de las campañas, porque ¿qué podemos entender por estas giras? Se necesitan pagar lugares donde van a hacerse los eventos, se necesita pagar personal para que estos eventos se puedan llevar a cabo, y cuando nos dicen es que va a ser de los bolsillos de cada uno de los aspirantes, pues dices, bueno, qué complicado, ¿no? Es poder cuidar un proceso en estas condiciones. Entonces, me parece que hay un peligro real para López Obrador, y tan es real que, por ejemplo, esta semana va a invitar a los consejeros y consejeras del INE a una reunión en Palacio Nacional para limar asperezas, porque claro que tiene miedo de que en algún momento el proceso se lo puedan detener, decirle, a ver, no puedes operar con tus propias reglas, ¿no? Hay otro aspecto que tiene que ver con esto de las condiciones para conservar la armonía, y que me parece un asunto también relevante, el de la forma en que se deben de conducir en este periodo de comunicar y de informar sus objetivos, que no es más que una campaña. Yo en eso coincido con la visión de Iván, estarán en campaña, y qué barbaridad, es un tema, todo un tema. Estamos desde ahora ya en el tema de la elección del próximo año. Para que tomen fuerza, agarren músculo, porque esto va para borrar. De aquí al 6 de septiembre nos la vamos a pasar en el tema de las campañas, el proceso, las encuestas, y el 6 de septiembre Morena decide quién es su candidato. Pero me parece que desde esa línea también está muy bien pensado en los intereses de Morena, en tener a todos en el foco y en la atención. Y en la manera en que se conduzcan a partir del 16, Claudia Sheinbaum, porque ella dice que se va hasta el viernes, que es el plazo último para que se registren. Marcelo Ebrard había dicho que hoy lo presentó, y hoy ya está en gira y ya está haciendo visitas. Pero el que les haya pedido el presidente que en su comunicación, en la campaña o en este periodo de convencimiento no estén denostando, no estén atacando al otro, estén guardando la cordialidad, a mí me parece una regla que va a ser difícil de cumplir.
porque a la hora de que también el presidente les pone un escenario en que tampoco se vayan al debate, en que tampoco lleguen a la confrontación, es cuidando con pinzas, con así el mantener la armonía y el cauce. Y a mí me parece que esto no se va a mantener de la manera, porque desde lo que ha sido el tema de quiénes son las corcholatas, los gobernadores, la mayoría de los gobernadores por el partido Guinda han expresado su apoyo a Sheinbaum. Y en el Congreso de la Unión, senadores y diputados, la mayoría de los morenistas también han estado con la señora jefa de gobierno. Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador pide a la oposición definir su proyecto. ¿Les moverá algo? Bueno, es una especie de burla, ¿no? Pues sí. De burla del presidente, porque van lentos. Van lentos. Sería el 26 de junio cuando presenten el método los de la Alianza Va por México. Y sería el método, pues ¿cuándo iniciarían entonces? Iniciarían en julio o en agosto a aparecer los y las aspirantes. No, pues... Justo en agosto, 27 de agosto terminan las campañas les lleva tiempo, pues. O sea, si por algo faltara, de que Morena le faltara posicionamiento, pues lo tiene de sobra, ¿no? Lo tiene de sobra, y eso pues acentúa esa idea de que, percepción de que Morena la trae toda para refrendar el poder 6 años más, ¿no? Ahora, el hecho de que Claudia Sheinbaum es la corcholata favorita, ya no es corcholata, ya es aspirante, pues sí, es la favorita. Sin embargo, pues aquí también va a ser determinante la estrategia de comunicación que tengas, cómo comunicas tú con la gente, porque la elección no va a ser en Morena nada más, o sea, va a ser abierta. Son los ciudadanos los que van a opinar. ¿Quién tiene mayor calidad política para ti? Yo creo que el que tiene mejor imagen nacional es Marcelo Ebrard, ¿no? Yo creo. Y en el caso de, o sea, yo creo que si bien es la favorita Claudia Sheinbaum, pero yo creo que no está asegurada que vaya a ser, porque ya se abre, entonces pueden suceder muchas cosas, y además la penalización, si se rompen las reglas, pues Marcelo Ebrard tendría los argumentos para cuestionar la elección, y entonces romperse esa unidad. O sea, todavía pues no está hecho de que van a salir unidos. Hay una serie de condiciones determinantes que sí te hacen pensar que la unidad va a salir adelante, pero quién sabe si no se cumplen, si no se cumplen las reglas, si hay guerras sucias, hay otros elementos. Yo creo que Ebrard no se va a quedar callado, porque ha sido la voz discordante en ese sentido, el rebelde. Y bueno, habrá que esperar también, habrá que ver también. Hay un anti-López Obradorismo muy fuerte en el país. ¿Y quién lo va a canalizar ese? ¿Lo va a canalizar Claudia Sheinbaum? ¿O lo va a canalizar Adán Augusto? ¿Lo va a canalizar Fernández Noroña, Manuel Velasco o Marcelo Ebrard? Entonces, la pregunta de hace un momento que ver, decía, pues, ¿no? ¿Sí? Es que este grupo de empresarios, este grupo que bien sabe que a lo mejor la oposición no tiene todavía los dientes para ser fuerte para el proceso, pero Marcelo Ebrard imagina una campaña fuerte del antiobradorismo que dicen, vamos a votar por Marcelo Ebrard. Una cadena de promoción muy fuerte en redes, como saben operarla. Y esa es una percepción que se genera en la opinión pública, porque finalmente las encuestas son percepciones, ¿no? Son percepciones, y el que genere mayor emoción, pues ese es el que puede motivar a que la encuesta sea favorable, no necesariamente a Claudia Sheinbaum, sino a Marcelo Ebrard, ¿no? Como la voz discordante. Por eso va a ser interesante el discurso que presenten cada uno, sin necesidad de atacarse, ¿no? O sea, la dificultad de la 4T es que tiene grandes precandidatos. Ese es su problema. Tiene figuras que arrastran, tienen figuras que van a jalar a muchas personas en esta contienda, y que seguramente los grupos estarán viendo eso más allá de quién esté como candidato en la Alianza Va por México, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, Marcelo Ebrard tiene
mayor experiencia política, lo ha hecho como jefe de gobierno y lo ha hecho también como canciller. En el caso de Claudia Sheinbaum, sus puestos, su trayectoria siempre ha sido a la sombra de López Obrador y digamos que esta es la última vez que López Obrador probablemente va a cobijar a Claudia Sheinbaum y por lo tanto el apoyo oficial va a estar con ella. Bien, pues ahora sí que... A mí me parece que el proceso que se viene es muy interesante. Sí. Desde antes que llegáramos a esta etapa, cuando se mencionaron y se hizo el destape de las corcholatas, Marcelo Ebrard quedaba claro que conocí, y ese era su discurso. Es decir, que la posibilidad de irse con algún partido nunca ha quedado descartada, y si no lo dice abiertamente, sí quienes le están operando y quienes están trabajando con toda una estructura de hace muy buen rato en las diferentes entidades. Y yo creo que la diferencia radical entre él y ella es que esta última me parece más dúctil. Yo siempre estoy con los rebeldes. Y fíjense que caímos en la trampa de solamente hablar de Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, pero Adán Augusto es un personaje que está en un puesto clave en el gobierno de la 4T, es un servidor público, el secretario de Gobernación, es muy importante su cargo y valdrá la pena dejarlo o hacer un cambio precisamente en ese puesto como para que él esté contendiendo a una precandidatura. Lo platicaríamos en otro momento. ¿No? Tenemos que ir a una pausa y tomar el tema que nos trae también esta mesa en el siguiente, ¿no? Este tema también muy delicado que es el de los desaparecidos, pero esto de Adán Augusto López pues lo dejamos precisamente en el tintero para otra ocasión. La pausa y regresamos. Bueno, pues ya estamos de regreso. Sin duda la parte política era muy interesante después de lo ocurrido este fin de semana, pero esto que está sucediendo en nuestro país sin duda también lo es, y es la crisis de desapariciones. Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera aceptó revisar su registro nacional de personas desaparecidas. Hay que recordar que en el 2012 se propuso precisamente la creación de este instrumento para saber cuántos son, quiénes son. En el 2017 se publicó la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda. 2019 se anunciaba un nuevo registro de personas desaparecidas, cifras obtenidas. Ahí se iban a plasmar las cifras obtenidas por las fiscalías de todos los estados, de tal forma que ante el no ponerse de acuerdo con estas cifras que arrojan las plataformas, tanto la nacional como las entidades federativas, es que el presidente Andrés Manuel López Obrador acepta revisar su mecanismo de registro de personas desaparecidas, y algo que también aplaude la autoridad estatal. Sin duda no podemos dejar de señalar que esto es una crisis que se está viviendo en todo el país y que Jalisco lamentablemente está dentro de los primeros lugares en personas desaparecidas. Esperanza. El primer lugar con más de 14,000 desaparecidos. El anuncio a mí me parece que es totalmente positivo y que era ya necesario el ponerse de acuerdo, porque escuchar de un lado que no es cierto, que te están inflando las cifras o que no están actualizadas, pues no tranquiliza y no es bien recibido cuando es el tema que más ocupa y preocupa y que más duele. El que el gobierno federal se ponga a revisar y sobre todo a agilizar el sistema para nutrir la base de datos. Dicen, en el caso, los gobiernos y en Jalisco, que está con el principal problema en cuanto a las estadísticas, lo que pasa es que cuando una persona es localizada, luego ya no se corrige y se tiene información duplicada o imprecisa. ¿Qué mejor que tengamos un sistema en el que podamos confiar? Porque los mismos familiares de desaparecidos te dicen, la información oficial yo la pongo en duda. Yo tengo ahora sí que otros datos o yo tengo mis datos. El tema de más de 110,000 a nivel nacional
y el hallazgo de las fosas y la crisis de inseguridad que estamos viviendo, a mí me parece que obliga a dar todos los recursos que sea necesario, técnicos, humanos, la logística y la coordinación para que no haya duda, al menos en esta versión, en este dato oficial. Iván. Me parece que la medida es adecuada porque ayuda a darnos una idea de la dimensión, del tamaño del problema, que es algo sumamente importante. Pero me parece que también esto tendría que obligar a revisar otros aspectos o elementos de la política. Por ejemplo, en las comisiones de búsqueda, ¿cuántas personas trabajan? Hay datos de que en muchas de estas comisiones hay 1, 2, 3, quizás 10 personas que tienen que atender miles de casos. Imagínense entonces cómo es el proceso para poder, digamos, tener metas, tener resultados mucho más eficientes. Esa me parece que es una parte que se tiene que revisar. Un factor que me parece llama la atención es ¿por qué hacerlo al final del sexenio? Me parece que en ese sentido, en algo en lo que tenemos que trabajar es en que tiene que haber mejores procesos de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, ya que como lo decías al inicio, Trini, estamos hablando de una crisis, ¿no? Esto no es un problema de percepción, este es un problema real que afecta a miles, a millones, probablemente de personas. Entonces, cuando piensas en el efecto que tiene, ¿no? Este efecto cascada o dominó, donde no es que una persona desaparezca, sino es que tiene mamá, tiene papá, tiene hermanos, tiene familia, tiene una comunidad en la que impacta, y esto es el efecto también, ¿no?, de las desapariciones. Exacto, y que hay elementos que quizás no se analizan a profundidad porque esto tiene un impacto enorme, tomando en cuenta que México no es un país que esté en guerra, pero bueno, este tema de la inseguridad, este tema de la presencia del crimen organizado en el país, pues nos ha llevado a que la crisis sea mayor. Entonces, en ese sentido, me parece que no solamente se tendría que revisar el número, se tendría que revisar de forma integral la política, y me parece que se tendría que trabajar de la mano de la sociedad, que es un actor ausente en esta cuestión. ¿Cuántos consejos ciudadanos realmente se han instalado en cada uno de los estados y cuál es la efectividad que tiene? Si no hay gobernanza en estos procesos, es muy difícil que podamos llegar a buen puerto porque la desconfianza en el gobierno en todos sus niveles es mayúscula. Entonces, me parece que esto tendría que obligar a revisar de forma integral la política. La cantidad es importante, pero hay otros aspectos que hay que tomar en cuenta. Es que desde que se inició con el análisis de las personas desaparecidas, se buscaba, o el interés era justo hacer la investigación de los casos, y que cada uno de los casos no fuera como una cifra, sino fuera identificar a la persona en todas sus características: sexo, su espacio geográfico, su movimiento económico, en qué trabajaba, qué se dedicaba, entre otras circunstancias que deberían de llenar justo este registro. Sabemos, ¿no?, de la cantidad de cuerpos que están simple y sencillamente sin identificar. O sea, no se hizo garante este requisito en la formación del registro. La búsqueda, esto debe también proveer de mayores mecanismos o instrumentos para buscar a las personas desaparecidas, que están en calidad de desaparecidas. No podríamos estar pensando en que simplemente ya no van a regresar a casa cuando no sabemos dónde se encuentran. Y uno más, que es la prevención. Y creo que allí en esa parte, Gabriel, las tres son muy importantes, ¿no? Pero la parte de la prevención pareciera que está muy lejos todavía. Mira, empezaría señalando que es positivo el hecho de que el tema lo sube el presidente y le dé una atención importante. O sea, de entrada, el que esté en la agenda es muy positivo. Vamos a ver qué resultados habrá de que ese tema lo lleve a la mañanera y lo suba en los temas prioritarios de la agenda nacional. Habrá que ver las acciones que vienen. Pero en el asunto de que tú señalas efectivamente la prevención, las políticas de prevención, es que es un tema muy complejo, muy espinoso, muy doloroso para las familias. Si hablamos que son 110,000 desaparecidos oficialmente que se aceptan, 110,000. Esto no lo podemos separar de la violencia que vive el país. Porque si son 110,000 desaparecidos oficialmente,
¿Cuántos homicidios se han cometido entonces en los últimos 18 años? Que sería o los últimos 12, 14, 15 años, 16 años, que sería el universo de tiempo que podríamos encuadrar. Y que lamentablemente la crisis de inseguridad y de violencia sigue creciendo. O sea, qué bueno que ojalá pues se establezcan los mecanismos, el personal necesario se capacite, los presupuestos necesarios y que haya una coordinación, pero pues de poco servirá si el problema sigue creciendo. Si ahorita son 110,000, dentro de un año y medio van a ser 135,000, dentro de 3 años van a ser 180,000. O sea, por un lado que se busque, sí, que el Estado haga su tarea, que haya la coordinación con los diversos niveles de gobierno, principalmente estatales, lo federal con lo estatal, pero el asunto es que, de fondo, es que se pare el tema de desaparecidos. O sea, pues hay 110,000 familias a las cuales la mayor parte, no sé si el 90%, pues andan buscando a sus seres, a sus familiares queridos, ¿no? Que ya no están, ya no regresaron. Pero el asunto es que siguen desapareciendo. O sea, ¿qué recursos se requieren, qué personal, qué dinero para que se pueda atender ese problema tan grande? Porque yo lo que veo en este momento es que está rebasado. Y a lo mejor pueden destinarle no sé cuánto les gusta para que en el presupuesto del próximo año se aumente el presupuesto. Se va a aumentar de acuerdo a la magnitud del problema. Va a ser un 5, porque los presupuestos, finalmente los presupuestos son determinantes para que los recursos que se dispongan sean mayores y pueda haber mejores resultados. Porque una queja es que en los estados, por ejemplo, se destina más recursos a temas de entretenimiento, de espectáculos, o a temas de publicidad, de comunicación, que a temas de las comisiones que se dedican a la búsqueda de estas personas que no están ya con sus familiares. Y bueno, es un tema muy complejo. Pues yo la verdad no veo claro todavía, si bien el presidente sube el tema. Dio un término de un mes para tener nuevo registro. Sí, pero bueno, habrá que ver. Pero digo, el problema está de tal magnitud que todo el mundo está rebasado. Los gobiernos están completamente rebasados. Quiero ver pues cómo de entrada, cómo le van a entrar, cómo lo van a plantear y qué es lo que van a proponer. O sea, las visiones que van a presentar y las estrategias que van a trabajar y los métodos en los cuales van a desarrollar. Que yo, la verdad, a corto plazo yo veo poco. Un mes se me hace muy rápido para dar. Sí. Porque el problema viene de muchos años atrás, ¿no? Porque estos 110,000 desaparecidos son acumulados. Y que lo vino a detonar la desaparición de estos 8 jóvenes del, y lo digo entre comillas, call center, ¿no? Que lo que tenemos que pensar es que fueron quizás invitados a formar parte de una dinámica que no sabían, ¿no? Te invitan a trabajar y aceptas. Y cuando cuando quieres echarte atrás a algo que no conocías, que te está rebasando, también no puedes, porque el crimen organizado es un asunto mediático. O sea, ese es un asunto mediático muy doloroso para las familias. Pero esos 8 es una gotita de agua en el Por océano. Eso, pero detona esta conversación entre el gobierno del Estado. Entonces, y el gobierno federal. ¿Cómo van a operar? O sea, hasta el momento, ¿cómo han operado para enfrentar el problema los gobiernos? Pues son reactivos ante la magnitud del problema. Si el problema es mediático, si las familias son muy fuertes para hacer manifestaciones, para cerrar vialidades, por ejemplo, solamente ahí es cuando reaccionan los gobiernos. Pero son muy pocos casos en razón del universo de desaparecidos que hay. O sea, por eso va a ser importante cómo van a plantear el problema, cómo van a reaccionar. Si ahorita, ¿qué se requiere? Tú denuncias desaparición de un familiar, ¿tienen que pasar 24 o 48 horas? No tienen que pasar nada. Inmediatamente se sube la ficha de búsqueda. El tema es el siguiente. Esto detona, y no solamente se habla de un delito que es la desaparición de personas, sino que empiezan a salir delitos, ¿no? Como también este call center en el Estado de México, donde son como también 8 o 12 personas detenidas que se dedicaban justo
a cometer otros ilícitos a través de estos espacios. O sea, esto pudiera dar o abrir la oportunidad de encontrar y escarbar y conocer qué está detrás de la desaparición de las personas, que no solamente son aquellas que están inmiscuidas en un acto delictivo por voluntad propia, sino son aquellas que caen en las garras de la delincuencia organizada. Iván, vamos a la pausa. Así es, pero para eso precisamente se necesita este análisis de contexto, tener datos de exactamente qué es lo que provoca este tipo de desapariciones. Y me parece que ahí es a donde se tendría que trabajar, pero esto, como dice Gabriel, se vuelve muy mediático. Entonces, todo se trata de lo encuentras o no lo encuentras, pero ese no es realmente el objetivo. Y me parece que ahí es donde nos encontramos entrampados. Hay que ir en congruencia con la ley. Si tenemos una muy buena ley, pues hay que destinar la cantidad suficiente de recursos para que se cumpla lo que esa ley marca. Y de entrada, para dimensionar el tamaño del problema necesitamos certeza en los números y se requiere personal capacitado, información que fluya y también en los estados, fiscalías que estén haciendo su parte. Vámonos a la pausa y cuando regresemos hablemos de las normas oficiales mexicanas que fueron canceladas por diferentes segmentos de gobierno, pero principalmente quien coordina es la Secretaría de Economía. Al volver. Bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Periodismo en Plural. Déjeme decirle que el pasado 1 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la cancelación de 35 normas oficiales mexicanas, las famosas NOMS, que incluyen en uno de los segmentos, en el tema de salud específicamente, que es el que nos vamos a enfocar, pues normas que vigilaban, que coordinaban la operatividad respecto a enfermedades como cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino, cáncer de próstata, diabetes y hasta la lactancia materna, por ejemplo. El doctor Hugo López-Gatell dijo lo siguiente: no se necesitan normas para regular la prescripción terapéutica, diagnóstico de cada una de las enfermedades. Se ha trabajado por muchos años para estandarizar un proceso de atención en cualquier rubro de la administración pública. Y no se escapa la salud en este caso. ¿Estará bien López-Gatell cuando habla y dice que no son necesarias las NOM, mi querida Esperanza? Estamos aquí con un tema que corresponde responder ahora sí que a los expertos, y me puse a investigar qué dicen los expertos, y tenemos los de los dos lados, como en la política, los que están con la 4T y que dicen que bueno, ya era momento de que no estemos respondiendo a la lógica de las farmacéuticas internacionales y de cómo desde a nivel internacional viene la presión para que te pongas a regular y a elaborar normas, y no tienen por qué venirnos a decir cómo hacer las cosas. Sin embargo, de fondo, ¿cuál es el motivo por el que se emite una norma? Porque normalmente después de que hay un criterio a nivel internacional se aterriza y se pone en el papel ¿qué vas a medir? ¿Cómo vas a tratar, en este caso, los 33 padecimientos que ahora decidió el gobierno federal actual cancelar este mes de junio? Desaparecieron en el Diario Oficial y a mí lo que me parece es que faltó un trabajo previo de dar a conocer lo que apenas hoy empezó un poco el presidente en la mañanera a hablar de que no teman aquellos que dicen que no se van a comprar los mejores medicamentos o de que no se va a atender a la gente, que de lo que se trata es dar una atención de calidad. Lamentablemente en el discurso suena muy bien el plan del gobierno, pero en la práctica los ciudadanos hemos visto que los servicios de salud pública dejan mucho que desear, llámese el nivel que se llámese, los derechohabientes de ISSSTE, de IMSS, los que están en salud en los estados que no tienen la protección por un esquema de seguridad nacional y que dicen, pues es que yo no puedo gastar para atenderme este cáncer de próstata o este cáncer de mama o este problema de diabetes. Son medicamentos que hay que consumir mes con mes y que el bolsillo del ciudadano, la mayoría, no alcanza, y sobre todo estoy hablando de aquellos que no tienen la cobertura. A mí me parece que la promesa de salud para todos, con medicamentos y tratamiento de calidad, está lejos de cumplirse, pero me parece que todavía queda un tramo
poco tiempo para ver los resultados. El gran cambio fue, vamos a modificar, cancelar lo que estábamos viendo cuando decido no irme por el plan del Seguro Popular, me voy al IMSS Bienestar, cómo va a operar. Creo que todavía hay muchas dudas. Sin embargo, lo que he escuchado de los expertos, los que están con la 4T y los que están contra la 4T, es una gran oportunidad, creo, para debatir y para analizar dónde están los números, dónde está la revisión. ¿Estas normas operaban? La Secretaría de Economía estaba cumpliendo con su parte, la Secretaría de Salud también. ¿Por qué en padecimientos donde hay toda una red nacional para el registro y el control no hay problemas? Y quiero referirme, por ejemplo, al área epidemiológica, sí, en general. A mí me parece que hay normas que se quedaron obsoletas, que falta revisar y que falta actualizar. Yo lo que diría para cerrar mi intervención, que en todo caso hizo falta más información previo a enterarnos que en el diario oficial pues ya se publicó y que desaparecieron. Que no hubo ninguna negociación, ninguna plática con los grupos. El procedimiento, correcto, involucrarnos. Fíjate que cuando dices tú los grupos opositores y a favor de la 4T, las promotoras de la lactancia materna, que tuve la oportunidad de platicar con una de sus representantes, ¿qué tiene que ver la lactancia materna? Pues es uno de los mecanismos que ellas abogan a que se utilice para disminuir los niveles de afectación de cáncer de mama en las mujeres, ¿no? Bueno, ellas me comentaban que la prevención del cáncer de mama y que apoyan, por supuesto, la permanencia de la NOM 041, dicen lo siguiente: es inadmisible, pues esta NOM permitían a miles de mujeres tener acceso a los mejores tratamientos disponibles en México y una mejor esperanza de vida durante y después del cáncer. La cancelación deja a millones de mexicanas en la incertidumbre. ¿Qué te decía la NOM? Que donde fueras, donde te atendieras, tenían que hacerte un examen clínico, tenían que recomendarte la autoexploración y tenían que hacerte una mamografía. Y además la NOM establecía el acompañamiento emocional. Yo quiero saber si al momento de que quitas la NOM, puedo llegar yo todavía al día de hoy a cualquier centro de salud, cualquier clínica del IMSS o del ISSSTE y exigir la misma atención. Esto es algo que todavía no saben, al menos este grupo de la población, si va a seguir funcionando o no. Querido Iván. Esta es una decisión que, bueno, viniendo del doctor Hugo López-Gatell, te puedes esperar tristemente todo de él. El manejo que hizo de la pandemia, un manejo tan personalista, tan a su modo. Esto que comenta Esperanza en el sentido de que, bueno, siempre se puede polarizar y ¿por qué no en el tema de la salud? Pues también polaricemos, ¿no? Total, ¿no? Lo que está en juego pues es la salud de las personas. Me parece que es preocupante y lo has explicado de una manera muy clara. Si yo, por ejemplo, soy hipertenso y acudo a una clínica del Seguro Social, ¿cuál es el tratamiento que yo debería de esperar? ¿Cómo es que yo me tendría que atender? Pues atiéndase como quiera, señor, porque en realidad, pues como ya no hay norma, pues entonces le podemos recetar y le podemos recomendar el tratamiento que nosotros queramos porque ya no hay como tal una regla establecida. Me parece que hay aquí varios elementos que se tienen que tomar en cuenta. El tema de la escasez de medicamentos es un tema que va a perseguir a López Obrador a lo largo de su sexenio. Es inexplicable cómo es que se pudo llegar a este extremo de tener este nivel de escasez de medicamentos, lo que ocurre con este sistema de salud que se tiene que cambiar, se tiene que modificar porque simplemente no funcionó. Y ahora, respecto a esta cuestión de desaparecer las normas, me parece que el gobierno no tiene los recursos suficientes y los pocos recursos que tiene se están yendo para el Tren Maya, se está yendo para las obras emblemáticas y la salud es un tema que puede esperar. Entonces, ¿para qué tener esta camisa de fuerza que se llaman normas oficiales? Hagámoslas a un lado y pues tratemos a los pacientes pues con lo que tengamos, ¿no? Y me parece que la medida en buena tiene ese efecto, ¿no? De un poco liberar también esta parte de los recursos, ¿no? Que en esta administración pues no han alcanzado para el tema de salud. Hay quienes dicen que es como quitar el reglamento de tránsito, que acabo todo el mundo sabe manejar. ¿Para qué quieres el reglamento, mi querido Gabriel? Mira, hay mucha confusión al respecto y contradicciones, porque por un lado se le cuestiona a López-Gatell de que si va a haber un cambio pues en la cuestión de atención a
los servicios de salud, las enfermedades, pues que no se requiere mucha ciencia para establecer cuáles son las grandes males de salud que tenemos los mexicanos, ¿no? El tema de la diabetes, pues es uno de ellos. La mala alimentación, viene la mala alimentación. También ¿no? se canceló el ANOM. Los hipertensos, ¿no? Un porcentaje muy alto de mexicanos somos hipertensos, porque soy hipertenso. Y el tema del cáncer, pues también golpea también muy fuerte y no hace diferenciación de edades ni condición social, ¿no? Entonces, yo lo que veo aquí, bueno, le cuestionan pues que, ¿para qué? ¿Para qué se van a retirar? Dice, es que no va a haber cambios. Entonces, ¿para qué se van a retirar? Pues déjalas. Si no va a haber cambios, déjalas, no vas a quitar eso. Esas enfermedades van a seguir siendo atendidas, pues déjalas. Y aquí choca con una visión, una cosmovisión ideológica, yo creo, de lo que es el mundo de la salud y de los grandes laboratorios, que también es real, ¿no? O sea, hay grandes tiburones de la industria farmacéutica que son los que establecen los criterios y lineamientos. Que deberían de entrar en el combate a la corrupción. Sí, claro. No atacar a la NOM, ¿no? Es un elemento, pero también, si hay un problema macro, eso es cierto, donde las industrias farmacéuticas, los grandes grupos, se dividen el mundo, ¿no? Se dividen el mundo. A ti te va a tocar América Latina, te tocan 500 millones y estas son las enfermedades que hay que tratar. Eso es real, ¿no? Eso es real. La malaria, por ejemplo, enfermedades de esa naturaleza, lo del SIDA, ¿quiénes son los que manejan esos grandes negocios? Eso es real. Pero el otro asunto es cómo aterrizar. Te pregunto nada más, ¿quitando la NOM se quita ese problema? Bueno, es que no sabemos porque, a ver, ¿quién produce las medicinas? Lo quisieron hacer con el tema del cáncer y quitan a Laboratorios PISA, por ejemplo, ¿no? Y creo que ya está Laboratorios PISA otra vez. ¿Por qué? Porque para ciertos medicamentos se requiere mucha especialización y son muy pocos laboratorios los que los producen. Entonces, yo creo que empezaron mal con el tema de la salud y terminaron mal desde un mal diagnóstico. Creo que diagnosticaron mal la enfermedad de la salud de México y ha sido el peor fracaso de este gobierno. Porque acaban con algo pues que funcionaba, que a mí me consta que funcionaba con el Seguro Popular y a muchos nos consta. Lo acaban de tajo, que si había corrupción, pues combate la corrupción, perfecciónalo. Y establecen con lo del INSABI que a los 2 años lo tuvieron que retirar porque fracasó y ahorita no dan pie con bola, ¿no? O sea, sí, ha habido muchos cambios están terminando que están con esto, pero la verdad es un caos la política de salud. Para despedir, mi querido Iván. Me parece que esto se tiene que revisar a detalle, tiene que dar explicaciones. Va con los diputados, ¿no? Lo están invitando a que comparezca y diga por qué. Pero también estas reuniones acostumbran a ser cerradas en un entorno en el que no reciban muchos ataques. Entonces, la rendición de cuentas en este tema en particular creo que es algo que ha quedado de ver. Esperanza. Debemos conocer norma por norma cómo funcionaba, por qué existía, cuántas fueron obsoletas y solamente me gustaría hacer una precisión. Ahora y siempre ha hecho falta atención de calidad en salud y a pesar de que estén estas normas y muchas, las que sean, el ciudadano llega y le han negado servicio, le han negado atención de calidad, los tratamientos son incompletos, no hay medicina suficiente. Es decir, habría que revisar para qué servían, qué tan cuidadas estaban, qué tan actualizadas, pasaron a la obsolescencia o no, tenían razón de ser y creo que faltó ese proceso. Creo que faltó el informar antes. Ahora, como tal, el mecanismo de la NOM es necesaria. O sea, el poder homologar un procedimiento en todo el país para que la gente tenga atención de calidad. ¿Qué es calidad? La política pública de un país tiene que definir qué es calidad y cuáles son los parámetros de ese servicio de calidad y justo se reflejan en una NOM, porque son caducas o porque ya no están actualizadas, entonces las borras. Bueno, es que tiene que ver con un procedimiento, ese es el punto. Está cumpliendo la norma oficial mexicana. El objetivo. No las desaparezcas, actualízalas, perfecciónalas. No, es que se quitan estas, pero debe de haber otras. No hay. Bueno, es que ese es el punto. Es que no sabemos. Van a cambiarlas por otras, estaban obsoletas. Nos falta toda esa información. Mientras tanto hay un vacío, como el vacío que se registró en el Instituto de Transparencia, por ejemplo, ¿no? Así es. ¿Cuántos meses llevamos sin que puedan ellos? Pues alrededor de 3 meses, ¿no? Ahí está. Y ahí seguiremos. Y esos vacíos son los que creo que deberían de preocupar, ¿no?
Gabriel, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Es un placer estar aquí. Iván Arrazola. Karina, un gusto estar aquí. Esperanza Romero. Nos vemos pronto, gracias y que pasen todos muy buenas noches. A usted por habernos acompañado, gracias. Nos vemos y escuchamos en la próxima.